Gloria al Señor. ¿No me escucho? ¿No? Sí. Un poco bajo, ¿no? Gloria a Cristo. Hermanos, disculpen que lo vuelva a incomodar, por favor. Vamos a ponernos nuevamente sobre los pies. Hoy vamos a comenzar diferente. Vamos a comenzar con una oración, porque según la dinámica que tengo para hoy del mensaje, no nos va a dejar tiempo, no se vería bien una oración a mitad del mensaje. Y vamos a comenzar orando. Gracias, Padre y Señor, Dios mío. Padre, te glorificamos, Señor, te damos gloria y honra, Señor, ante todas las cosas, Dios mío. Gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, que tu iglesia se reúna hoy en este lugar, Dios mío, Padre, para alabarte juntos, Señor. Reconocer, Señor mío, Padre, que tú eres Señor de todo, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Dios mío, por tu iglesia, Señor, la cual tú rescataste, Señor. Gracias porque tenemos, Señor, tu gracia a través de Cristo Jesús, Señor, y salvación en su nombre, Señor. Damos gracias, amado, por este tiempo, Señor, rogándote, Dios mío, que tú, Padre, tomes el control, Señor, y tu Santo Espíritu nos guíe hoy a toda verdad y a toda justicia, Dios. Te doy gracias, amado, porque tú, Señor mío, tienes el control de cada aspecto de nuestras vidas, Señor, y sobre aún nuestras debilidades, tú nos fortaleces, Señor, nos hablas, Señor, amado. Te doy gracias porque tu presencia está hoy con nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, gracias, se pueden sentar. Y no es casualidad que nuevamente esté yo presentando el mensaje, sino, bueno, a propuesta de mi hermano pastor, el cual también me sugirió de que este tema en que venimos hablando el domingo anterior y hoy estuviéramos hablando acerca de algo muy importante, y es en general nuestra identidad, pero no solamente visto en lo que sabemos y hemos descrito que somos en Cristo Jesús, sino como nuestra muchas veces falta de identidad, desconocimiento total de lo que somos realmente en Dios, nos lleva a llevar comportamientos que realmente nos frenan, nos impiden completar el propósito de Dios para nuestra vida, cuando Dios nos está llamando con un llamado de poder, de victoria, y de antemano Dios se muestra con un respaldo totalmente fortaleciente, de ayuda para cada uno de nosotros. El que quizás no estuvo, ¿quién no estuvo el domingo anterior? Levante la mano sin problema. Bueno, hay varias personas que no estuvieron. No les voy a decir que el mensaje está en internet, ahí está, usted lo puede ver completo, pero yo quiero comenzar haciendo un breve resumen. El domingo anterior estuvimos dando un mensaje titulado ¿Quién soy yo? 3 puntos para completar una pregunta, y luego hablamos acerca del síndrome del impostor. Hago un breve resumen acerca de esto. En el mensaje anterior hablamos sobre el llamado de Dios a 3 personas. El primero de ellos fue Moisés, y ahí donde tuvimos la lectura, en Éxodo capítulo 3, cuando Dios hace el llamado a Moisés. También estuvimos hablando sobre el profeta Jeremías, y estuvimos hablando también acerca de Gedeón. Los 3 presentaron a Dios cuando Dios se acercó a ellos y los llamó con promesas de victorias, de grandes cosas que Él quería hacer en medio de su pueblo. Los 3 se presentaron delante de Él simplemente con excusas, y nos quedamos con esa pregunta que hizo Moisés delante de Dios, de que quién era Él para enviarlo a ver a Egipto, a sacar a su pueblo y a ponerse enfrente del faraón. Aún así, Gedeón también y Jeremías presentaron las mismas quejas. Uno dijo que era niño, que cómo iba a poder él hablar, porque él se sentía pequeño en toda su sociedad. Un niño, casi como una mujer en ese tiempo, tenía un testimonio bastante pobre, y obviamente nadie le iba a hacer caso, y cómo iban a creer que ese pequeño niño realmente era un profeta. Asimismo, Gedeón se sentía, y era el último de su casa, se sentía pobre e incapaz de hacer aquello que Dios le estaba llamando a hacer. Vimos que estas personas presentaron sus carencias delante de Dios y se sentían inferiores a tal llamado, y vemos cómo reaccionaron, y obviamente nos identificamos como ellos lo hicieron muchas veces cuando Dios pone un llamado enfrente de nosotros y nos sentimos acongojados, miedosos, y huimos muchas veces con excusas de lo que Dios ha tratado de poner en nuestra vida enfrente. Vimos que es importante entender cómo Dios nos ve, no como nos vemos nosotros mismos en un principio cuando Dios nos llama, sino como Dios nos quiere hacer en medio de la tarea en la cual nos llama. Nos vemos nosotros con debilidades, con cosas que realmente no aportan a la tarea, o otro pudiera hacerlo mejor, pero vimos cómo Dios ve y cómo Dios manifiesta en la vida a los cuales Él llama, el cual
como vimos también, como el apóstol Pablo mencionaba, no busca ni los más sabios ni los más fuertes, ni aquellos que pudieran hacer mejor la tarea, sino Él se complace en buscar aquellas cosas que normalmente el mundo rechaza para que sea glorificado su nombre y su gloria verdaderamente se manifieste y quedan avergonzados aquellos que se creen superiores por una causa u otra. Ese es el mensaje que hemos visto, pero hoy vamos a seguir con esta misma línea y vamos a seguir haciéndonos la pregunta de quién soy yo, pero en este momento no vamos a ver solamente esa falta de identidad cuando creemos que somos incapaces de hacer algo, sino realmente cuando Dios nos llama, qué hacemos en ese entretiempo y cómo debemos responder muchas veces al llamado de Dios, porque como les había dicho, nuestras carencias salen a la luz, nuestros miedos salen de primera instancia como justificación delante de Dios, cuando Dios nos está hablando de antemano con respaldo y con palabras de victoria. Yo quiero, para comenzar, a manera de introducción, que estemos leyendo la palabra que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 en adelante. Doy unos minutos para que estén ahí. Mateo 25, a partir del versículo 14. Si están ahí, me dicen amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y este conjunto de versículos es titulado, al menos mi versión bíblica, la parábola de los talentos. Dice así en la propia enseñanza de Jesús y sus palabras: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno, y quédense con esta idea, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero también llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Voy a hacer una pausa aquí, aunque continúa la enseñanza y la parábola anteriormente. Quiero hacer una pausa por motivo de la respuesta de ese siervo, lo que le respondió a su señor cuando su señor retornó. Él le dijo: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Normalmente hemos escuchado muchas veces predicaciones acerca de este tema, acerca de esta palabra, de esta parábola, de aquellos siervos que le fue entregado talentos, y hace Jesús un punto muy importante, y es que cada uno se le dio conforme a su capacidad. A uno se le dio 5, no por gusto, sino porque su Señor determinó que él tenía las condiciones y la capacidad para recibir 5 talentos y le dejó en buenas manos esos 5 talentos. A otro le dio 2, obviamente, porque tenía menos capacidad según el propio criterio de su Señor, y a otro le dio 1 solo. 1 solo le dio. Pero no se lo dio por gusto. Si él no tuviera ningún talento, si él no tuviera ninguna posibilidad, no hubiera recibido nada. Simplemente su Señor le hubiera dicho: bueno, al que le dio 5 le voy a dar 6, para que vengan 6 más. Sin embargo, él le dio 1 talento. Sin embargo, la reacción de este siervo es algo muy característica, y por eso le he leído el versículo 25, porque él reacciona a esta tarea con miedo. Él le dice: tuve miedo y fui y enterré tu talento.
estos versículos se usan mucho para hablar acerca de la enseñanza de Jesús sobre que cuando Dios reparte cosas para que nosotros las administremos, Dios sabe a quién le da y le da en mayor cuantía a aquellos que son buenos administradores y que van a sacar provecho. Y aún así, aunque seamos no tan buenos, recibimos algo de parte de Dios para que administremos. Y la respuesta al final y la lección de Jesús está en los versículos siguientes. Vamos a leerlo. Dice así: y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que donde ciego no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, o sea, aquel que administró bien y recibió de antemano 5 talentos y lo volvió 10. Dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Como les decía, esto nos enseña mucho acerca de lo que podemos hacer y cuando Dios nos entrega cosas valiosas para que nosotros hagamos. Y esta es la enseñanza que transmite aquí. Pero a mí me llamó algo mucho la atención y fue la reacción de este siervo. Obviamente ya tenemos la enseñanza que nos ha dado Jesús acerca de esto, pero cuando miro la actitud del siervo y la respuesta que ha dado, él dijo: tuve miedo y enterré mi talento. Y vamos a pensar por qué habría tenido miedo, y él lo dice: yo sé que tú eres un hombre duro, que eres difícil, y yo tuve miedo sobre todas esas cosas y escondí mi talento en la tierra, por lo cual me libré quizás de perderlo y de no poderte entregar algo al final y devolverte lo que era tuyo. Y él responde: aquí tienes lo que es tuyo. No lo perdí, no hice nada con él, está seguro. Pero sin embargo el Señor esperaba que él hiciera algo con ese talento y lo multiplicara. Mínimo, todos los que recibieron talentos los duplicaron y él debió entregar al menos otro talento más. Y eso esperaba el Señor de él. O la parábola no habla de que él era alguien sin talento, aunque aquí se habla de talento. El talento que está mencionando Jesús es una medida de peso, obviamente con materiales preciosos como el oro y la plata. Un talento eran casi 20 años de salario que estaba recibiendo. Imagínense una persona que recibió 5 talentos, los volvió 10. ¿Cuántos años de salario literalmente podía vivir alguien con eso? Sin embargo, él sacó provecho de eso y le entregó. Sin embargo, esta enseñanza se asocia mucho a talentos, ya que juega mucho la palabra con nuestro español. Obviamente en otros idiomas no es así. Utilizamos esto para transformar esto en talentos reales que nosotros podamos tener, y nuestro talento es hacer crecer esas cosas, ¿no? Pero aquí está hablando él de dinero, de posesión. Él le entregó algo para administrar y los buenos siervos entregaron el doble de lo que se le dio, y aquel mal siervo negligente tuvo miedo y enterró lo que se le dio. Entonces, la pregunta con la que quiero empezar, porque siempre me gusta hacer un corte donde hay un antes y un después. Siempre hago un corte al inicio y hago una pregunta para que se nos quede en la mente cómo estábamos antes de empezar a escuchar la palabra o escuchar el mensaje, y cómo terminamos entendiendo al final lo que vamos a exponer hoy en esta tarde. Hacemos una pequeña salva, un backup, para saber cómo estábamos o cómo los entendíamos o qué idea o percepción tendríamos nosotros en este momento acerca de esta actitud y cuál es la percepción que nos vamos a llevar hoy a nuestra casa después de que Dios nos haya hablado en su palabra acerca de estas cosas. Vamos a hacer esa pausa, y la pausa me gusta hacerlo con una pregunta. Siempre le pregunto, no con el motivo que usted me responda, sino que usted reflexione, y obviamente las cuentas sobre estas cosas usted se las rinde a Dios, no me rinde cuentas a mí. Quizás usted pueda hablar con el pastor y hablar con él, pero obviamente nuestras cuentas finales siempre las rendimos con Dios. Es nuestra relación personal con Él, no es a mí, no es a otra persona. La pregunta es: ¿eres tú de los que obedecen como los buenos siervos, o eres tú de los que tienen miedo y entierran los talentos? Piensa en un segundo. Obviamente les dije que no quiero rendiciones de cuenta, por lo menos no con mi persona, pero sí quiero que miremos hoy en estas palabras y veamos si nosotros somos, como este siervo, enterradores de talentos y tenemos un cementerio particular de cosas, tareas, situaciones
las cuales estamos evitando y por miedo las hemos enterrado todas y tenemos un cementerio particular sobre todas estas cosas, de llamados, de tareas pendientes, de cosas que no podemos hacer, de talentos que no podemos administrar, porque el miedo, sin duda alguna, tomó el control en este punto. Y usted dice, bueno, todos hemos tenido miedos en algún momento de nuestra vida, todo el mundo ha sentido miedo. El que no tiene miedo probablemente tenga algún trastorno psicológico, es la verdad. Todos sentimos miedo, pero hay una diferencia y es que el miedo común es algo muy pasajero, pero hay un miedo intenso que verdaderamente tiene una repercusión en lo que hacemos y es ese miedo que literalmente a algunos le da por paralizarse, no se mueven, es casi una fobia, ven algo que la aterra mucho y se quedan tiesos en el lugar. Y hay otras personas que, bueno, sale corriendo y se aleja lo más posible. Y obviamente las dos situaciones usted piensa que son diferentes, pero tienen el mismo resultado, y es que usted evitó el peligro y evitó hacer algo. Usted se apartó de ahí, lo mismo usted no hizo nada, que salió corriendo. Al final es lo mismo, no hizo nada para enfrentar su miedo. Usted evadió, ya sea paralizándose o saliendo corriendo. Todos hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida, y el miedo intenso es algo que nos marca realmente porque se nos queda en la memoria y obviamente nos limita en lo que podemos hacer, en lo que podemos completar. Y al final es el miedo quien puede tomar el control de nuestras acciones y hacer como hizo este siervo, de enterrar las cosas y dejarlas para después por miedo a lo que va a suceder. Entonces, al final la reacción es la misma, aunque pensemos que hemos hecho algo diferente. Hemos evitado completar lo que debimos hacer, y era enfrentar nuestro miedo y hacer las cosas. El siervo de la parábola estuvo postergando lo que tenía que hacer. Su amo, su señor, le dio algo para que él lo ministrara, y él dijo, no voy a hacer nada con eso, tengo miedo de lo que va a pasar, lo voy a enterrar. Y todos los días que pasó, la palabra dice que pasó tiempo, y él pudo haber hecho algo con ese talento durante ese tiempo, y el Señor se lo recrimina, se lo debiste dar a los banqueros para que hicieran algo con él. Sin embargo, él decidió todos los días seguir teniendo miedo y seguir teniendo ese talento enterrado en esa tierra. Todos los días decidía lo mismo, no voy a hacer nada. Y el miedo seguía una y otra vez. Probablemente en lo que él pensaba que tenía que hacer, le daba miedo, ansiedad o simplemente vagancia. Pero aquí no se habla de vagancia, simplemente se habla de miedo. Esta actitud de no hacer nada y dejar todo para otro día tiene un nombre. No solamente puede alguien hacerlo por vagancia, sino también por miedo, por estrés, por cualquier otra situación. Y aquí es donde quiero traer una palabra fundamental que también constituye tema de este mensaje, que es la procrastinación. Y disculpen, quizás me vaya algo disléxico en algún momento, ahora lo pronuncié bien, en algún momento quizás diga procrastinación, pero es procrastinación. Y vamos a ver qué cosa es la procrastinación, aunque esto es algo que se viene escuchando mucho últimamente y se ha nombrado, es algo bastante contemporáneo, no es algo de lo que se hablaba mucho hace 20 años. La procrastinación viene del latín procrastinare, y pro significa adelante y crastinus significa mañana. O sea, es una postergación o posposición, y es la acción de esto o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas siempre por situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas o que parezca o que pereza al realizar estas acciones. Se trata de un trastorno volitivo, o sea, que tiene que ver con la voluntad del hombre, del comportamiento que también tiene su raíz en asociación de la acción por realizar con el cambio. O sea, hay miedo al cambio y a lo que puede venir. Dolor o la incomodidad o el estrés acerca de estas cosas. Esto puede ser psicológico en forma de ansiedad o de frustración, puede ser físico como el que se experimenta durante actos que requieren un trabajo fuerte o un ejercicio vigoroso, o simplemente intelectual. El término se aplica comúnmente al sentido de ansiedad generado ante una tarea pendiente sin tener una fuerza de voluntad para concluir esta tarea. El acto que se pospone puede ser percibido como algo abrumador, algo desafiante, inquietante, peligroso, difícil, tedioso, aburrido, es decir, estresante, por lo cual se autojustifica el posponerlo a un futuro sin plazo o una fecha indeterminada. En lo que lo importante es supeditado, o sea, llevado en un futuro
a lo urgente. La procrastinación se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas y nosotros podemos pensar en varios ejemplos. Le puedo dar algunos cuantos. Por ejemplo, usted tiene una cuenta que pagar y a usted eso le genera mucho estrés. Y usted decide dejarla ahí y no atenderla y dice, no, la pago final de mes, la pago el mes que viene o en los próximos 6 meses. Sabe que tiene que ir al médico por una situación que le está incomodando, tiene una muela cariada, tiene algo que le está afectando su salud. Y usted dice, uff, qué pereza ir al médico y que la enfermera me trate mal, oye, no sé cómo explicarme, lo dejo para otro. Y personas que llevan meses con situaciones difíciles de salud y no son capaces de ir a hacer una cita en el médico y todo lo dejan para el siguiente mes y el siguiente mes. Hermanos, así también con algo tan simple, y en mi caso, me gusta identificarme mucho con estas cosas. Tengo una lata de pintura hace 2 años ahí para pintar la cocina. Y cuando pienso en pintar la cocina, en que tengo que bajar los muebles y ponerme a pintar, obviamente me genera quizás mucho estrés o aburrimiento. Y hermanos, ahí están hace 2 años la pintura, no sé si sirve o no sirve, y no he pintado. Y así hay un montón de casos, y son tan simples y tan inofensivos como eso, o tan difíciles como esa situación médica. ¿Quién se imagina teniendo una situación en la que obviamente necesitas una cirugía urgente, tienes una enfermedad que puede hacer peligrar tu vida y obviamente tú por miedo no quieres ni ir al médico ni hacer nada por lo que te genera, por la idea de lo que va a pasar, y antemano en tu cabeza estás meditando en todos los escenarios posibles y en qué tan difícil se me va a hacer eso, aunque en la práctica probablemente sea lo más sencillo del mundo? Pero es tu miedo lo que no te deja moverte del lugar ni completar esto. Simplemente estás sobre estas y muchas cosas procrastinando sobre esto y lo que tienes que hacer. Y esto es algo, hermanos, muy difícil de manejar y realmente es algo con lo que nos podemos identificar y que hace, aunque usted no lo crea, mucho daño en nuestra vida. Es algo que nos paraliza y no nos deja avanzar, no nos deja movernos, no nos deja completar cosas que son necesarias y que nosotros creemos que evitándolas nos estamos haciendo un favor. Hermanos, nosotros siempre nos vamos por la comodidad y la comodidad de la carne es aquello que nos trae placer y el procrastinar es eso, obviar lo difícil, lo que realmente nos va a costar trabajo, nos genera de alguna manera un estrés para irnos y reemplazar esta tarea por algo más sencillo como ponerte a ver el teléfono o no coger lucha con nadie. Sin embargo, persiste la condición, persiste el problema y persisten las cosas. Obviamente, todo tiene una consecuencia al final. Aquel que no trata su problema de salud a tiempo puede tener consecuencias graves en el tiempo. Aquel que no responde, ¿qué pasó, hermano? No. Aquel que no responde a una carta del gobierno en tiempo puede tener una repercusión monetaria, incluso hay quien puede pagar con cárcel. A veces el desatender estas cosas. Si usted no sabe que tiene que pagar un impuesto a final de año y tiene que hacer su declaración de impuesto, hermano, no se asuste cuando le llegue una carta con una multa bien grande, porque usted decidió procrastinar de todo eso, porque es difícil, es tedioso. Pero si algo he aprendido aquí en Alemania es que hay cosas que, a pesar de que generen mucho problema y mucha ansiedad, hay que enfrentarlas sin duda. Y hermano, tenemos que hacerlo. A pesar de que tenga todavía la cocina sin pintar, hay cosas que realmente necesitan, hermano, una atención por la gravedad del asunto. Sin duda alguna, yo quiero finalmente resumir este título de este mensaje, y ya casi, bueno, a mitad de introducción está la introducción, disculpen, lo demás es más pequeño. Quiero resumir ya el título oficial de este mensaje, partiendo de esa pregunta que vimos el domingo pasado que se hizo Moisés. ¿Quién soy yo para ir donde está a Egipto, a donde está el faraón, y que saque mi pueblo de allí? Y vamos a cambiar esto ahora, con el sentido que estamos hablando hoy acerca de esto, y vamos a cambiarlo a quién soy yo para obedecer hoy, para hacer algo hoy y no mañana. Eso es eso. ¿Por qué voy a hacer hoy lo que se puede hacer mañana? Eso es algo que está muy arraigado en nuestra propia cultura. Literalmente somos finalistas, como decimos en Cuba, y dejamos todo para el final. Dejamos todo para el final. Hay que estudiar. Estudio media hora antes del examen. Hermano, así yo me he hallado también. O una semana, o 5 días, un día. Siempre estamos corriendo. Al final, poniendo ya el mismo día la presentación, estamos poniéndole el nombre al trabajo, haciéndole la portada. Y hermanos, esto realmente pensamos muchas veces que es inofensivo, pero hay algo, hermanos, que está muy distante de ser inofensivo con este asunto. Y es que, como mismo tenemos procrastinación en distintas áreas de nuestra vida, para las cosas de la casa, para las cosas legales en este país, tenemos procrastinación para los asuntos espirituales y de la fe en muchas maneras. Y aquí sí vamos a hacer
un alto muy importante porque realmente tiene mucho peso y tiene consecuencias graves en nuestra vida cuando empezamos a procrastinar sobre todas las cosas que tienen que ver con la fe y la espiritualidad como iglesia. Al principio parece ser de que la procrastinación no le hace daño a nadie. Obviamente vimos que sí hay consecuencias al final y que para un cristiano esto no es pecado, no pasa nada. Yo procrastino, no estoy haciendo nada, al final, bueno, si tengo que pagar algo, lo pago y nada, eso no le va a hacer daño a nadie. Pero esto está muy lejos de la realidad. Vamos a volver un momento al siervo. El siervo dijo, yo voy a enterrar mi talento y creo que no va a pasar nada a uno porque el talento no se va a perder. Él va a estar seguro, guardado donde yo lo dejé, no pasa nada. Y segundo, él dice, bueno, yo no lo perdí, ahí está. Y el Señor le dijo, aquí tienes lo que es tuyo. No pasó nada, pero sin embargo sí hubo una consecuencia grave para él. Él pensó que no iba a pasar nada por procrastinar. Pasó el tiempo, él no hizo nada con ese talento. Sin embargo, a ese siervo, como leímos en los versículos 27 y 28, le costó todo. Le costó el favor de su Señor y el ser expulsado. Y esto es lo que quería hacer ver Jesús sobre estas cosas. Sobre que importa lo que hacemos nosotros con lo que se nos ha dado y que la procrastinación en estos asuntos, hermanos, tiene consecuencias. Y esto es algo muy importante. El Señor le dijo a su siervo, le dijo, siervo necio, te está diciendo, no sabías lo que tú hacías, no tenías conciencia de lo que estabas haciendo. Él le dijo, tomaste una decisión equivocada, se lo debiste dar a los banqueros para que hicieran algo con ese talento, se lo debiste dar a administradores que iban a hacer algo con esto. Y esto parte también de que el Señor encontró a su siervo con algo muy importante que quiero que se lleven hoy, como desobediente. Y aquí vemos que aquí la procrastinación trae consigo una desobediencia cuando se trata de procrastinar las cosas acerca de la fe. La desobediencia de este siervo se le tuvo como ofensa a su Señor y la Biblia es clara en cuanto a estas cosas y yo quiero que también leamos este versículo muy importante en cuanto a la obediencia y a lo que tenemos que hacer y es Santiago 4:17. Búscalo, por favor, tómese el tiempo. Santiago 4:17. Dice así, es corto. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y este versículo nos cae como un balde de agua fría, porque muchas veces estamos tratando de evitar hacer lo bueno, como pasó con este siervo, por miedo, por lo que va a suceder o por lo que yo creo que va a suceder o por lo que van a decir o porque me pesa, me da pereza, me genera estrés, me genera incomodidad este tema, lo voy a evitar y esto es lo que pasa, ¿no? O me genera ansiedad, me siento mal con el tema y lo procrastino y lo dejo para el final. Y así se ve la procrastinación en la vida de un cristiano, se ve de esta manera. Número 1, un cristiano que procrastina no está orando, le pesa orar, se vuelve una tarea de peso, una tarea difícil, una tarea que confronta a la carne, es una tarea que requiere tiempo, requiere inversión de voluntad. Sin embargo, es algo que tenemos en nuestra vida por pesado, por difícil y no por placentero. Por tanto, no se asombre de que un cristiano que procrastina de los asuntos de la fe y de la espiritualidad es un cristiano que no ora, que no busca la presencia de Dios. Todas estas cosas le traen peso. Un cristiano tampoco que lee la palabra, porque leer la palabra se vuelve algo tedioso. Para muchos es incluso aburrido. No hay deleite en leer la palabra, en conocer, en buscar lo que Dios está queriendo decirnos por medio de ella, en buscar una respuesta, en tener la verdad en la mano para que no venga nadie a hacerle un cuento a usted, como estuvo también exponiendo el hermano durante la cápsula. Invertir en ese tiempo, por lo que quizás muchos de ustedes digan, no lo entiendo, no me voy a tomar el tiempo ni siquiera de leer esto. Hermano, es simplemente usted procrastinando esta tarea que le ha dado el Señor sobre estas cosas. También una persona que no busca intimidad con Dios, simplemente, obviamente, le pesa el asunto, la iglesia está muy lejos, el CLI está muy difícil, la computadora se me tarda mucho, no tengo cámara, no tengo micrófono, no me interesa, me voy a hacer algo mejor. Me voy a poner a mirar el teléfono, a mirar el Facebook, ni siquiera estoy atendiendo al hermano que está predicando o está exponiendo en ese momento, todo eso
me genera ansiedad. ¿Qué voy a oír yo? Una queja, una oración de una persona que solamente está diciendo, Señor, hoy me fue mal, se me enfermó el primo, oren por este que le dio cáncer, oren por la otra persona que tiene tal situación. No me quiero estresar con nadie, yo estoy para lo mío, no me voy a estresar con eso, simplemente lo dejo de largo, no pasa nada, no busco intimidad con Dios ni comunión con la iglesia. Me voy a desapartar. Hay gente que no viene a la iglesia simplemente porque le molesta, incluso una persona que viene delante de Dios contrita, que viene llorando, que viene a sumergirse eso. Y hoy no estoy para la lloradera esa, no estoy para la gritería, no estoy para la alabanza esa que me causa. Señora, hay personas que no aguantan una batería en una iglesia. Simplemente piensan que es mejor no hacer nada. Me quedo en mi casa viendo mi Facebook, me quedo en mi casa tranquilo, ahí no hay frío, ahí no hay problema, no hay nieve, no hay fango, no hay nada. Me quedo en mi casa haciendo lo que realmente me acomoda, y lo de la iglesia para mañana, para otro día, para el domingo que viene o cuando me acuerde. Y esto es lo que realmente, o cómo vemos, aunque podemos citar muchos más ejemplos, cómo se ve un cristiano que procrastina sobre todas estas cosas. Entonces, normalmente, todo lo que se relaciona con Dios a ese cristiano lo ve como una carga, como un problema y como algo como lo que no debería ser para nosotros. Y es que todas estas cosas son nuestro sustento espiritual que necesitamos a diario para seguir adelante. Entonces no se asombre si usted sigue o se encuentra procrastinando más, porque usted obviamente le va a tener miedo a todo, porque el sustento para nosotros, para los cristianos, para los que tenemos una esperanza en Dios, es el sustento que viene de Dios. Es esto, el mostrarnos nosotros en nuestras propias debilidades, en nuestros propios problemas, para que se perfeccione el poder de Dios en nuestra vida. Pero sin embargo nosotros decimos, bueno, no estoy para esto, lo dejo para mañana, es un problema para otro día. Normalmente todas las cosas que están relacionadas con Dios son un peso para muchas personas, y obviamente es más fácil ponerse a ver el Netflix, es mucho más fácil ponerse a ver el TikTok, es mucho más fácil ponerse a estar en las redes que ponerle siquiera un minuto que le debemos dar a Dios en nuestras vidas para descubrir algo nuevo. Hermano, cuando usted quizás se despierta, su primer pensamiento no es para Dios ni para darle gracias a Dios, sino es para su teléfono. ¿Quién me escribió? Déjame ver qué pasó, qué notificaciones me llegaron, qué pasó en Venezuela, qué pasó con Trump, qué está haciendo Trump, qué está haciendo Marco Rubio. En eso soy lo que estoy pensando. Pero mi primer pensamiento no es para Dios, y el último tampoco es para Dios, es para otra gente, para otra cosa, para otro tema. Hermanos, qué difícil es mantener una relación con Dios cuando nuestro primer pensamiento no es para decirle, Dios, gracias porque abrí los ojos hoy, Dios, gracias porque sigo teniendo una cama en la que dormí y un techo en el que me puse hoy bajo él. Hermano, nuestro primer y último pensamiento deberían ser para Dios, mas sin embargo no es así. Y usted dice, bueno, realmente me veo aquí un poco reflejado. Lo último que agarré no fue mi Biblia, fue mi teléfono. Y lo último que abrí no fue mi aplicación de Biblia, sino que lo último que abrí fue el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, o me quedé dormido viendo el Netflix. Hermano, esto es procrastinación sobre todas las cosas. Cuando dejamos para más tarde o para nunca las cosas de Dios y toman el control las cosas que realmente nosotros creemos que no nos generan estrés. Y hermano, esto es contradictorio porque muchas veces incluso lo que nos genera estrés lo ponemos por encima de Dios. ¿Quién se siente aliviado, feliz y contento y sin estrés en su trabajo? Nadie. Sin embargo, todo el mundo le pone prioridad a esas cosas. O meterse en una situación, o meterse en una discoteca, o en una borrachera, cosas que realmente probablemente te hagan daño, pero lo pones en mayor importancia, en mayor preeminencia. Cuando lo peor viene al final, cuando procrastinamos sobre esta condición y la dejamos perdurar en el tiempo. Y lo peor de todo, al final, en resumen, es cuando comenzamos a procrastinar sobre nuestro propio pecado y nuestra propia condición espiritual. En vez de volver a la presencia de Dios humillados, arrepentidos, buscando fortaleza, buscando esperanza, buscando perdón por nuestros pecados, lo dejamos para mañana, porque eso es una situación que me genera a mí mucho desánimo, me genera a mí mucha tristeza, me genera mucha incomodidad, porque es algo, y obviamente lo es, el pecado es algo incómodo, es algo bochornoso, es algo que no es bonito tenerlo. Y mucha gente vive con él como un compañero, sabe que le cae mal, que no le gusta, pero siguen tolerándolo, y esto también es procrastinar sobre su condición. Hermanos, aquí es cuando realmente, verdaderamente el procrastinar tiene un impacto en nuestra vida, sobre todo en nuestra propia fe, porque nos aparta de Dios
el procrastinar sobre el pecado nos aparta de Dios, nos distancia de Él, y esa relación que se va quedando para mañana termina siendo una relación a distancia que por obvias razones sabemos que no funciona. Disculpen los que viven lejos. No funciona como debería funcionar. Hermanos, el llamado que Dios hace al arrepentimiento no es algo para procrastinar sobre Él. El pecado no es algo para procrastinar sobre Él. No es algo para dejar para mañana. Porque muchas veces deberíamos estar rogando por misericordia y buscando esa gracia que Dios nos da a través de Cristo Jesús. La raíz de todas estas cosas lo vemos en la parábola, vemos que ese siervo sintió miedo. Eso es una de las principales raíces, el miedo y la ansiedad. Pero me quedo con el miedo por muchas cosas. El siervo tuvo miedo y pensó por lo que podía pasarle, porque él dijo, yo sé que tú eres un hombre duro y que recoges donde no sembraste, demás y demás. Él tuvo un prejuicio acerca de su Señor. Y él le dije, yo tuve miedo a fallar porque yo sé que tú eres duro y porque sé que no dejas pasar las cosas tan sencillo. Él tuvo miedo y yo añadiría, no solamente a este carácter de este siervo, añadiría también el miedo a no estar listo, como Moisés, al quedar expuesto también como Moisés, porque él se creía tartamudo, el miedo a hablar, el miedo a confrontar. Todas estas cosas las puso Moisés delante de Dios. Señor, yo tengo miedo a hacer todo esto. Y Moisés buscó escurrirse por cualquier recoveco que pudo encontrar. Trató de procrastinar, pero finalmente no pasó, no se retrasó mucho. Realmente el plan de Dios funcionó mejor para su vida y él creyó en Dios, confió en Él y finalmente completó su propósito. Es importante que entendamos estas cosas hoy y cómo el miedo juega en nuestra contra y cómo nos lleva a tener este tipo de actitud de procrastinar sobre lo que Dios nos ha puesto, sobre la tarea que Dios nos da. Y no es que busquemos aquí que Dios se nos aparezca y te dé un llamado poderoso como se lo dio a Moisés, pero sí Dios ha llamado a cada uno de nosotros al arrepentimiento. Y esto es principalmente en lo que tenemos que poner nuestros ojos hoy. Hermanos, cuando salgamos a las calles y tengamos que cumplir la tarea que Dios nos ha dado de expandir, de predicar este evangelio, hermanos, usted va a pensar principalmente en el miedo. A mí me daría miedo quedar en bochorno, quedar en vergüenza. Y esto es un sentimiento con el cual estuve batallando yo mucho tiempo antes de comenzar quizás a tener la confianza de pararme ante un auditorio, compartir un mensaje. Obviamente a uno se le aflojan las patas y todos han pasado por aquí, la mayoría, y saben que realmente la presión es grande y que el miedo da por hacer cualquier cosa, hermanos, así tener una muletilla, a que se te salga cualquier disparate. Eso pasa con el miedo. Pero realmente tiene que tomar una relevancia nuestro criterio y nuestro carácter y las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano por encima de nuestro propio miedo. Si usted me pregunta, ¿tienes miedo? Sí, tengo miedo. Y obviamente todo el que se para aquí tenga 20 años haciendo lo mismo, usted se sube aquí con miedo. Hermano, no es miedo a las personas, no es miedo a veces a las vergüenzas, uno va perdiendo un poco la vergüenza, pero es un peso tan grande el llevar la palabra de Dios sobre estas cosas, porque muchas veces uno no se cree ni siquiera, hermano, digno de llevar esta palabra. No se cree muy por debajo de estas cosas y eso es lo que realmente pesa. Y también, si usted se pone a leer un poco más, Dios dice de que sobre los maestros viene una responsabilidad más grande, hermano. Esto cuesta, es algo que hay que pensarlo bien para llevar esta tarea, la tarea de la enseñanza. Hermanos, no puede tomar el miedo el control, porque cuando usted entre en el cuarto con su familia, entre en un chat o una reunión con su familia y usted quiere predicar ese evangelio, usted no puede estar pensando en el miedo, ni lo que van a decir, ni en lo que lo puede controlar. Hermanos, yo he pasado mucho miedo de decir, ¿cómo le voy a hablar a mi familia, a mi mamá y a mi papá? Que la confianza es otra, las palabras son distintas. Hablarle a alguien que desconozco, no tengo miedo porque no lo conozco, no sé ni lo que va a pensar. Pero alguien que yo sí conozco, que sabe quién yo era, y quizás no tiene idea ni quién yo soy ahora, y a usted le da como que pena, le da miedo, le da vergüenza compartir a Cristo a esas personas. Y hermanos, usted realmente muchas veces pasa. No le voy a predicar ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano, porque me da miedo, me da vergüenza, ni a las personas, ni voy a salir nunca a evangelizar, porque me da vergüenza lo que van a pensar de mí, o si no hablo bien, o si me equivoco, o esto o lo otro, y usted puede incluso leer como justificante la propia palabra de Moisés. Yo soy tartamudo, soy lento en hablar, soy esto, lo otro. Usted puede hacer un compendio completo de quejas, porque aquí están todas, hermanos. No somos diferentes ni a Moisés, ni a Jeremías, ni a Gedeón. Somos literalmente
exactamente como ellos en el momento en que Dios lo llamó. Sin embargo, hay un peso grande y es un peso de gloria, y es que cuando nosotros decidimos no procrastinar sobre este llamado y comenzar a obedecer, no mañana, sino hoy, puede haber un resultado muy diferente en lo que podamos hacer con nuestra familia y con las personas a las cuales estamos dando el mensaje y el evangelio de esperanza. Esto es un llamado para todos, porque Jesús nos ha dicho ir y predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura, hermanos, y esto es algo muy importante porque marca el inicio de la venida del Señor cuando esto, hermanos, esta tarea se complete. Y usted dice, bueno, ¿usted quiere que venga el Señor o quiere seguir procrastinando aquí en este mundo, buscando lo bueno, o quiere que venga el Señor? Hermano, hay veces que yo me levanto que digo, Señor, este es el día perfecto para que tú vengas. Ebenezer, hasta aquí tú has sido fiel, pero ven ya. Realmente ponerse a pasar trabajo nos da gana que el Señor venga. Y hay personas que le tienen miedo a que el Señor venga y procrastinan de esto. Hermano, no sé usted, hay personas que dicen, Señor, ven pronto, pero no tan pronto. No, y al final, como lo ven ustedes, esto es simplemente procrastinar, porque está sustituyendo la cúspide, nuestra meta, nuestro fin, nuestro gozo mayor, lo estás procrastinando por buscar algo pasajero que, no sé, no vengas ahora porque tengo que ir a la escuela, o tengo que ir a la playa un día, o tengo que hacer esto o lo otro. Hermano, sobre estas cosas que no son tan placenteras o no son tan gozosas, dejamos al Señor de lado para hacer otras cosas. Dios llamó a Moisés, a Jeremías y a Gedeón, los cuales por miedo a su llamado quisieron posponerlo de todas las maneras posibles, pero sin embargo Dios fue más persuasivo que ellos mismos. Dios los convenció realmente, y los convenció con palabras de amor, de apoyo y de victoria. Hermanos, el Señor le leyó todas las cosas de antemano. Oye, tú vas a sacar a mi pueblo al desierto para que me sirva, tú vas a sacar a los madianitas, los vas a derrotar. El Señor le habló todo, le dijo, vas a tener la victoria. Y tuvieron el valor de decirle, Señor, yo soy el último, soy el más pobre, soy esto, soy lo otro, y todas las señales posibles, mandando si podían a otro. Moisés ya estaba diciendo, manda a Aarón, manda a otro, a mí no. Hermanos, cuando pienso en esto, no solamente en estos tres, usted puede encontrar muchas personas que procrastinaron cuando Dios los llamó. Me viene a la mente el profeta Jonás, que recibiendo una instrucción del Señor de ir a predicar arrepentimiento a Nínive, él decidió no ir allí, sino irse para otro lugar. Él escogió irse para Tarsis en lugar de ir allí. Literalmente procrastinó de lo que Dios le dijo. Dios le dijo, ve allí y predica arrepentimiento. Y él dijo, no, Señor, yo me voy para otro lado. Me voy para otro lado. Se fue a hacer otra cosa. Aquí vemos una persona que procrastina de la tarea y el llamado de Dios. Vemos una persona que le huye a lo que tiene que hacer. Se va a hacer otra cosa que le genere menos estrés, que le genere menos sentido de carga. También podemos pensar en un Pedro que fue llamado a ser discípulo, fue buscado por el propio Jesús y llamado a ser testigo fiel de este, mas sin embargo, cuando tuvo miedo Pedro, lo primero que hizo fue negar a su Señor. Literalmente, después de esto, Pedro creyó muerto a Jesús y empezó a procrastinar de su llamado. Él era un discípulo. Aún así, Cristo le había dicho que él tenía que predicar este evangelio. Pese a lo que pasase, él decidió seguir procrastinando y tuvo de hecho que ir al mismo Jesús a buscarlo para decirle, Pedro, ¿qué estás haciendo? Ve a hacer lo que yo te he mandado y apacienta mis ovejas. También podemos pensar en un profeta Elías, que después de ver manifestada la gloria de Dios y acabar con todos los profetas de Baal, por causa de una persecución, se escondió en una cueva y de allí no quería salir nuevamente por el miedo. Hermanos, estas son formas, y vemos como hombres de Dios también procrastinaron del llamado y por miedo se escondieron por mucho tiempo. Hermanos, tenemos que empezar a tener confianza en Dios sobre estas cosas. Este tema y el tema del impostor trata de identidad. Trata de lo que sabemos nosotros que somos en la mano de Dios y lo que nosotros tenemos que saber de quién está de nuestro lado y por qué ese que está de nuestro lado es mayor que nuestros propios miedos. Al igual que con el impostorismo, una identidad distorsionada nos produce temor a lo que tenemos que confrontar, o sobre todo a la identidad distorsionada de que, como este siervo de la palabra, tenemos de nuestro propio Señor. El siervo dijo, yo sé que tú eres un Señor duro y que recoges donde no sembraste,
Él estaba diciendo, yo sé que tú eres de esa manera, por tanto tuve miedo. Y muchas veces es nuestra errónea percepción de Dios lo que nos hace tener miedo. Y esto también es parte de nuestra identidad. Aquel que conoce a Dios es alguien que está identificado con quien lo llamó. Y hermanos, y esto es lo que tenemos que buscar sobre todas las cosas. Nadie te va a explicar con sus palabras quién es Dios y cómo tú lo conoces, para que tengas la verdadera idea, aunque nunca tan grande ni tan sobrada, porque realmente no podemos contener la esencia de Dios en meras palabras, sino que solamente, primero, leyendo la palabra y segundo, viviendo una vida de comunión con Dios. En cada aspecto de nuestra vida nosotros podemos saber realmente a qué Señor le estamos sirviendo, para que no seamos como ese siervo que tuvo miedo y escondió sus talentos y los enterró, sino como aquel que obedece y administra lo que Dios le ha dado y obviamente toma con confianza lo que Dios le ha puesto. Entonces, cuando yo no sé quién soy y cuando no sé quién Dios, empiezo a tener miedo y siempre digo para mañana. Siempre digo para mañana, todo lo demás se queda para mañana. Para mañana me arrepiento, para mañana empiezo a leer, para mañana hago el trabajo, para mañana empiezo el discipulado, para mañana me bautizo, o para el año que viene, el verano que viene, para esto y para lo otro. Para mañana me convierto y mañana quizás me venga mejor o voy a seguir esperando hasta que venga un mensaje digno de arrepentimiento. Hermano, yo, al menos conmigo, no busco un mensaje digno de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no funciona por mensaje, hermano. El arrepentimiento funciona como mismo usted decide obedecer o no por propia voluntad y simplemente usted está procrastinando, buscando a que algo le agrade para poder tomar una decisión en su vida. Hermanos, de todos estos siervos que procrastinaron, disculpen, me fui un poco más adelante, cuando yo no sé quién soy, obviamente dejo para mañana todas estas cosas. Pero hay algo muy importante y quiero hacerles saber hoy, y es que el miedo simplemente te ata. Y hay un proverbio muy importante que habla sobre esto, y es el proverbio 29-25, donde nos dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y hermanos, y aquí volvemos a estos tres que estuvimos hablando en este sermón y en el anterior. Aquellos se mostraron con temor delante de Dios a lo que iba a venir, pero sin embargo, le llegó una promesa mucho mayor en este mismo proverbio, que es el que confió en Jehová, terminó exaltado como estos tres hombres que terminaron siendo exaltados por Dios sobre todas las cosas. En un momento, estos siervos procrastinaron y Dios simplemente en su misericordia le mostró un camino diferente. Lo vimos con Jonás, que procrastinó y salió huyendo, y Dios le mostró un camino diferente y lo llevó directo a su tarea. Así también con Pedro, que ya les dije que Jesús mismo lo fue a buscar. Hermanos, aunque trataron de huir, aunque trataron de dejar para otro día lo que Dios le había mandado hacer, Dios siempre buscó la manera en hacerlos regresar a su propósito perfecto que Él había preparado de antemano para ellos. Entonces, hermanos, no esperemos, como ellos trataron de hacerle ver a Dios, a que estemos preparados o para tener más recursos, o para tener más dinero, o para tener más tiempo, o a tener menos miedo para empezar a obedecer a Dios hoy y no para otros días. Esto lo vemos en cuanto a nuestra respuesta delante de Dios. Hay algo, o un pasaje muy importante, y está en varios lugares, pero en Lucas 9, en los versículos del 59 en adelante, vemos algo muy importante, y es que Dios llamó no solamente a estos hombres que vimos, que obviamente tienen preeminencia, pero Él llamó también a otras personas menos conocidas, que no se menciona nombre. Y aquí esas personas que Jesús llama, que podemos leer aquí, Jesús le dijo a otro, sígueme, y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo cual podemos concluir de que muchas personas tienen la intención o han tenido la intención hasta el final de sus días incluso de seguir a Jesús, pero muchas veces ellos decidieron posponerlo todo porque creían que hay algo más importante, más placentero y más digno de tener en cuenta que el mismo llamado del Señor. En este caso, yo puedo concluir de que la intención al final no tiene ningún significado hasta que se concreta en obediencia, y obediencia para salvación. No importa cuántos miedos nosotros le podamos enumerar a Dios que tenemos, ni cuántas carencias, porque
Muchas veces cuando Dios nos ha llamado, nos vemos carentes de todas estas cosas. Nos sentimos impostores, como vimos en el mensaje anterior. Limitaciones que podemos presentarle delante de Dios que justifican quizás nuestra cobardía, nuestros miedos, porque nos creemos impostores. Pero si hay algo que podemos aprender en la palabra, y hay un versículo también muy importante sobre esto, y es que el amor de Dios echa fuera todo temor. Hermanos, estos hombres lo adivinaron por el camino difícil. Tuvieron que experimentar lo que es tener a Dios de su lado para entender no solamente el llamado, que es difícil, que es quejumbroso, que nos lleva a momentos críticos en nuestra vida, pero que el amor de Dios se manifiesta sobre estas cosas. Y hermano, hay un llamado para nosotros sobre el cual el amor de Dios se ha manifestado, y es aquel en que Dios nos ha mostrado, el camino de la salvación que Dios nos ha mostrado en su Hijo Jesús. Entonces, no vale la pena estar procrastinando sobre miedo. Procrastinar de la fe no tiene sentido cuando conocemos a Cristo, porque Él ya ha llevado la parte más difícil de todas las cosas. Por tanto, el miedo aquí no tiene sentido. ¿A qué le voy a tener miedo si lo difícil lo ha hecho otro? Eso es como tenerle miedo, ir al médico porque no vas a hablar bien alemán, pero sin embargo hay alguien que habla perfecto alemán y va contigo a todas las reuniones. No va a haber problema. Simplemente no hay razón para estar teniendo miedo en estos momentos. Tenemos que buscar responder a nuestros llamados, porque no es un llamado por méritos, no es un llamado por capacidades, pero sí es un llamado a obedecer y obedecer ya. El llamado que Dios nos está dando, y con esto concluyo, es a dejar de procrastinar de la fe, a dejar de procrastinar nuevamente en nuestra vida de pecado y entregarnos hoy a la salida que Dios nos da en la misericordia, el amor que es manifiesto en Cristo Jesús, porque no hay que estar listos para ninguno de estos casos. No hay que sentirnos perfectos y sobre esto no puede haber ningún miedo. No tengo que estar ni desocupado ni libre de problemas, y nunca hubo nadie, ni Moisés, ni Jeremías, ni Gedeón, ni Pedro, ni Jonás, que estuvo listo para lo que Dios le mandó hacer. Pero sí hubo quien decidió entregar su vida porque Dios echó fuera el temor sobre todas las cosas. Hermanos, yo voy a terminar con una pregunta para cierre. Y usted no tiene que hacer nada especial. La pregunta es para que usted reflexione y tome una decisión hoy, que no tiene que decirle a nadie, solamente es entre usted y Dios. ¿Quién quiere entregar su vida hoy al Señor y dejar de procrastinar sobre todas estas cosas? Dios les bendiga, hermano.